Estás viendo EN Televisión. Muy buenos días, saludos para toda la República Dominicana, saludos para todo el público que nos ve en cualquier parte del mundo. Somos EN Televisión, 14 TV y iniciamos a partir de este momento una cobertura a propósito del primer aniversario del gobierno que encabeza el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, y nos toca, obviamente, como han estado viendo ustedes a través de estos medios, mantenerle informado de lo que está aconteciendo en el país desde las primeras horas de la mañana de este día. La depresión tropical Grace, afortunadamente ayer se anunció que de tormenta había bajado a depresión, con lo que se espera que los efectos sobre la República Dominicana sean menores, a pesar de que ya conocemos y sabemos que buena parte del país está recibiendo lluvia en cantidad o en abundancia. Así que comparto con ustedes las personas que van a estar durante toda la mañana dándole información sobre la evaluación del gobierno, sobre cuestiones que están ocurriendo en el orden político que puedan ocurrir y sobre todo de lo que se está presentando en la República Dominicana y en Haití con Grace y lo que ha ocurrido recientemente en Haití, el terremoto. Todavía siguen apareciendo muertos, así que me acompaña Freddy Sandoval, una figura que ustedes conocen que ha estado con nosotros en este grupo ya durante un buen tiempo, Luisín Mejía Oviedo, un hombre muy conocido también, Nelson Encarnación, Napoleón de la Cruz, Edmundo Ledesma y Marino Ramírez, todas figuras muy conocidas, expertos en comunicación. Jóvenes, buenos días, bienvenidos. Saludos, buenos días, compañeros. Qué bueno compartir la jornada de este día con todos ustedes y con nuestros televidentes aquí para comentar dos cosas básicamente: el 158 aniversario de la restauración de la República, el primer aniversario del gobierno constitucional del presidente Luis Abinader, pero además salpicar con lo que es el acontecer citadino de este momento, las lluvias de la tormenta Grace, los acontecimientos en Haití a partir del terremoto con lo que está pasando allí y también lo que está pasando en el mundo. Buenos días, sean bienvenidos a nuestro resumen de esta ocasión. Siempre se ha dicho que lo mejor que le puede pasar a un medio, a unos periodistas, es tener una gama, un escenario múltiple de temas para poder vertir sus opiniones, para especular y hasta a veces tener contenido, porque la televisión sin contenido no es tanto. En el día de hoy se nos presenta el inconveniente que nos sobra contenido y se podría priorizar. Ya los compañeros han citado el hecho de la convocatoria de hoy, primer año de un gobierno que tenía el tinte de Nobel, pero que ha pasado a otro escenario. Ya un año es suficiente para decir que está instalado el gobierno del cambio, el gobierno del PRM, el gobierno de Abinader. Cualquiera de los tres títulos le caben. Entonces nos convocamos hoy para esto. Pero hay una convocatoria que le hace frontera a esto y debe ser prioritaria, que es la gesta restauradora de la República Dominicana, de la cual vamos a hablar aquí en la mañana, que nunca se debe olvidar. Hay por ahí quienes dicen que tienen tanto peso como la del 44. Esta fue 63-65, 1800, y esos dos temas son suficientes. Pero miren ustedes, la naturaleza nos agregó dos más. El clima. Estamos en medio de un serial de tormentas que pasan el grado de depresión a tormenta, ciclón. Estamos justo en el día con una que la podemos evaluar. Y lo otro, la situación más penosa de las de las tres que he citado, esta cuarta, que es el tema del terremoto en la vecindad. 10 años después se presenta un terremoto en Haití,
incontable, sin saber todavía las cifras de muertos, pero son 4 temas suficientes como para compartir con ustedes este hermoso escenario de EN Televisión y del Canal 14 para que ustedes puedan tener nuestras ideas, opiniones y salir adelante en esta mañana lluviosa por demás, cargada de cualquier cantidad de pluviometría que nos va a dejar un escenario muy húmedo, pero muy limpio para vertir nuestras opiniones. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos Hola, días. televidentes. 365 días que no son suficientes para evaluar un gobierno, no son suficientes para que un gobierno pueda enseñar cosas, sobre todo cuando asume en medio de una dificultad tan dramática como ha sido la pandemia del coronavirus, pero hay que analizar esos 365 días con lo que tenga, con lo que no haya podido hacer, etcétera. Pero es muy difícil reclamarle a un gobierno que tenga esta dificultad poder enseñar cosas. Por lo demás, como decía Luisín, informaciones sobran. Siempre nosotros, las informaciones malas son las mejores, lamentablemente en el periodismo es así. Y lo que ocurrió en Haití es algo que nos toca muy de cerca por cercanía, valga la redundancia, pero además por todo lo humano que como drama plantea esta situación. Aquí tenemos informaciones muy variadas para compartir con ustedes en todo este espacio. El Congreso Nacional celebra hoy la renovación de sus directivas en la Cámara del Senado. La Cámara de Diputados no van a renovar, sino que van a ratificar a sus presidentes, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, de modo que tenemos también por ahí muchas informaciones. Así que bienvenidos. Los jóvenes, la nueva generación. Está bien. Vamos a escuchar a Marino, que va a hacer su presentación para esta cobertura especial. Buen día, Alcántara, buen día a todo el equipo. Gracias por lo de la nueva generación. Mira, aquí está Napoleón, que me lleva 4 años. Yo tengo 63. El más joven es Edmundo, que tiene 48. Pero eso está bien. Bien, no, es interesante lo que se analiza hoy, primer año de gobierno, de gestión de Luis Abinader, que al margen de las situaciones que han pasado imprevistas, se ha manejado con criterio y con el afán de que las cosas caminen en el área de la economía. Bueno, buenos días, Dani, y todos los compañeros que se encuentran aquí. Realmente, como tú señalas, son 365 días de luces, de sombra. El papel de nosotros es analizar lo que está pasando para que usted tenga un juicio acabado de lo que ha sido esta gestión de gobierno, que ha sido una gestión de gobierno basada, si se quiere enfrentar una crisis de la pandemia, la mayor crisis de salud que tiene todo el mundo. Pero también, como decía Luisín, hay que darle seguimiento al tema del fenómeno atmosférico que nos afecta. Gray, por ejemplo, ya en el día de hoy están las 31 provincias y el Distrito Nacional en alerta. De ellas, 12 están en alerta roja y 19 en amarilla. En Haití la situación sigue siendo dramática, además de la crisis política que enfrentaba después del asesinato de su presidente, con las cifras de muertos superan en la mañana de hoy los 1.200 muertos y los heridos superan los 1.500. Eso es un proceso que va en evolución. Ahora falta la solidaridad real de Haití, en que la gente, aquellos específicamente que han mantenido un discurso a favor de Haití, se expresen lógicamente en esto y que no se repita, Dani, Luisín, lo que pasó en el fenómeno anterior, el terremoto que desoló anteriormente Haití, donde hubo mucha promesa, pero pocos cumplieron, incluyendo países desarrollados. Edmundo. Buenos días, Dani, con el equipo completo, y así
como a todo el país, el mundo que nos sigue a través de estas frecuencias. La verdad es que esta es una coyuntura muy especial. Cumplimos el 158 aniversario de nuestra restauración, un año, el primer año del presidente Luis Abinader, en medio de una pandemia que trajo una secuela económica profunda, tanto aquí como en el mundo, y todas las medidas que se han tenido que aplicar para tratar de enfrentar la misma, que no ha sido nada fácil. El hecho de que también hemos sido impactados por fenómenos naturales, la semana pasada la tormenta Fred y ahora Gray, y lo que ha pasado en Haití con este terremoto en un país que tiene infraestructuras débiles y que también tiene una institucionalidad débil, un país que tiene una crisis política, que está constantemente en una crisis económica y que no tiene las instituciones para enfrentar con eficacia este tipo de fenómenos, y que también cuenta con la hipocresía de la sociedad internacional, que pretende, como siempre, dejarle todo el peso de Haití a la República Dominicana. Yo creo que son temas interesantísimos que debemos de tratar en el día de hoy y que va a ocupar las 3-4 horas que tenemos aquí en agenda y que posiblemente no den para que puedan ser manejadas a profundidad y adecuadamente. Mira, además de estos temas, lo que digo, el tema del fenómeno de Gray, nosotros en el transcurso de toda la programación de esta gran cobertura, tenemos equipo en la calle para verificar cuál es la situación que se vive en el país, porque si es cierto que el fenómeno no nos impactó con muchos vientos, sí las lluvias son intensas y constantes. Estamos hablando de que solamente en Santo Domingo, desde que se nubla, todo lo que vivimos en la capital dominicana sabemos lo que sucede. Así que vamos a darle seguimiento a eso. Hay muchos barrios vulnerables, barrios con unas condiciones de pobreza extraordinarias. Y, por suerte ya, ustedes los popis no se salvan de esta, porque en varios clases... Los niños con pota. en varios clases media y clase alta, ya las inundaciones son tan fuertes como si estuviéramos en la cañita. Y a los guaguaguá que ni se ven. Exacto. Pero no cabe duda de que las lluvias siempre retratan el nivel de pobreza que hay en la República Dominicana, el nivel de vulnerabilidad en que vive una cantidad importante de dominicanos, que yo pienso que si hay que empezar a pagar la deuda social es precisamente con eso, empezar a desalojar a esa gente para que empiece a vivir dignamente, no para que cada año tengamos una cantidad impresionante de damnificados, porque desde que cae 3 agüitas se inunda. El problema es, Edmundo, que si no hay un proyecto nacional que tenga que ver con la construcción de una infraestructura real de viviendas y de medio ambiente, mientras se esté permitiendo que la gente se mude en un río seco, a la orilla de una montaña de caliche, usted pasa ahora por la carretera Duarte y ve que han inundado la orilla de Casuchas y nadie ha intervenido en eso durante años. Entonces no hay manera. Si usted ve que se comenzó a hacer una avenida de circunvalación a la orilla del río Sama, cuando se inició la construcción del metro y eso se abandonó, y hay 2 proyectos que se han realizado y ahora no se hace ninguno, sencillamente usted ve como que es un modismo de cada gobierno. No hay un proyecto nacional de resolver cosas. Yo estaba hablando con alguien que está en Salcedo, en la provincia de Salcedo, Hermanas Mirabal, me dice que está lloviendo muchísimo por allá, y esta tormenta tropical Grace va camino hacia Haití, al sur de Haití, donde hubo el terremoto. Es decir, que a nosotros probablemente no nos haya afectado como se planeaba, pero las lluvias saturan la tierra y si no deja de llover mañana, bueno, pues tendremos problemas más que lo que tenemos ahora. Lo cierto es que hay que hacer un plan país, no un esquema como aquel que lo que se firmó el otro día, el plan de desarrollo, que nadie lo cumple. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso no lo cumple nadie. Tiene que haber un compromiso real para que la pobreza, por lo menos en el área de la vivienda, dentro de los asentamientos humanos,
sea resuelto. Ya hay un ministerio de vivienda. Bueno, ojalá que no se quede siendo un ministerio nada más, o un misterio. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo, que cada vez que sucede un acontecimiento propio de la naturaleza, como es un ciclón, un temblor de tierra, la pobreza sale, porque no hay planificación para el futuro. Mira, ya quisiera para poner un tema realmente político, esto significa, lo que ustedes dos retratan, una realidad social, pero una mentira, por buscar un término, de los políticos. Desde 1966, cuando fue electo el presidente Balaguer, después de la revolución, República Dominicana ha tenido con Luis Abinader 7 presidentes. Es decir, estuvo Balaguer 12 años, llegó don Antonio Guzmán, siguió Salvador Lore Blanco, llegó Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. De los 7, existen los mismos problemas de siempre. Si tú ves el discurso de la oposición, dicen que no hay condiciones en los hospitales. El tema eléctrico, que es esencial, tampoco lo tenemos. El tema del acceso a la educación. No hay un problema básico resuelto aquí. Exacto. Entonces, ya vamos a dejar ese tema en la cancha para analizar, si se quiere, este primer año, comenzando con que los presidentes que han tenido República Dominicana hasta el momento, parece que ha sido más discurso y propaganda que acciones concretas para resolver problemas esenciales de los dominicanos. Señor Alcántara, se la puse suave ahí. Bueno, pues miren, quiero decirle a la gente que nos ve, al público que nos sintoniza, ya sea a través de EN Televisión o de 14 TV en cualquier parte del país o del mundo, que los muchachos están solo calentando el brazo. Entraron en materia antes de la hora, ellos están locos por hacerle swing a la bola y tendremos tiempo. Yo quiero compartir la información o el acontecimiento de que nuestro compañero Félix Reina se ha sumado al staff, es decir, que tendremos la opinión, la evaluación de Félix Reina sobre cómo ha visto que se ha ido desarrollando el gobierno, de modo que don Félix tiene la oportunidad de que salude ahora y luego de su saludo nos vamos a la primera pausa de la mañana. Cómo no, para mí es un gran placer y honor pues reencontrarme con este equipo de profesionales de grandes ligas, como yo le digo, para tratar un tema que hoy está en la mente de todo el mundo, que es el primer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader y de todas esas cosas y circunstancias que bordean esta efeméride que coincide con el 16 de agosto, día de la restauración de la independencia de la República Dominicana. Así que encantadísimo de estar con ustedes, con los amigos de EN Televisión y de 14 TV, y ya pues en el transcurso del programa estaremos participando y opinando respecto a este primer aniversario. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Para mí es un desastre. Como gobierno es un desastre porque lamentablemente día nuevo, precio nuevo. ¿Entiendes? Yo no veo ningún cambio. Cambio no hay. El país está boca arriba. Se está hundiendo, nuestro país se está hundiendo. El próximo año se hagan las cosas que no se han estado realizando, pero hasta ahora creo que va bien. Yo lo valoro bien porque él en esa pandemia, en la pandemia de Danilo, la pandemia que entró también, son como 5 pandemias que él tiene arriba, ¿me entiendes? Yo lo encuentro fenomenal. Oh, muy malo porque todo está caro. El combustible caro, todo, aceite, comida, caro todo, malo. Vamos a esperar que el gobierno mejore, pero tienen verdad que chequear la parte de economía y aparte de la parte de economía también tiene que chequear el precio de la comida. Eso es lo que más ahora mismo está abarcando por todos los sitios. Positivo, porque las condiciones que ese señor encontró este país, oiga, que es un tolete hombre, vaya donde está.
La economía estaba en el suelo, esa pandemia puso todo, fue un bagazo que le entregaron a él. Y lo que él ha hecho, lo ha hecho poco, hombre. Realmente él está haciendo un buen trabajo, ya lleva la pandemia muy bien. O sea, encontró el país en crisis y está sobrellevando el país muy bien hasta donde yo entiendo. En comparación, por la de mi situación, yo lo veo más lento que el otro a nivel de la búsqueda que hay, a nivel de más ingresos, está más lenta la cosa. Este 16 de agosto conmemoramos el 158 aniversario de la restauración de la República. Celebramos el acontecimiento que determinó la decisión del pueblo dominicano de ser libre, definitivamente y para siempre. Por fin se hizo realidad el viejo sueño de los trinitarios de una nación independiente de toda potencia extranjera. Es tiempo de rendir culto a los próceres que inspiran nuestro orgullo de ser dominicanos. Los principales logros durante nuestro primer año de gestión han sido continuar la misión de impulsar el bienestar y la prosperidad de todos los dominicanos. Hoy, más que nunca, ante la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial por el COVID-19, estamos comprometidos con fomentar el desarrollo económico sostenible del país, procurando mantener la tranquilidad y el bienestar de la población. Hemos adoptado medidas para viabilizar la recuperación económica con acciones encaminadas a flexibilizar la carga financiera de nuestros clientes, como han sido la disminución de comisiones y cargos financieros, reducción de tasa de interés de las tarjetas de crédito, aplazamiento del pago de préstamos, entre otros, otorgando a nuestros clientes personales y comerciales un alivio en sus compromisos durante su vigencia, haciendo posible que pudieran disponer de estos fondos para hacer frente a la situación de la pandemia y destinar sus ingresos a cubrir las principales necesidades personales y gastos del negocio. Nos convertimos en el músculo ejecutor de los programas del Estado, habilitando más de 7 acuerdos con instituciones orientadas al apoyo de los más necesitados, impactando a más de 2 millones de personas como adultos mayores, madres y cabezas de familia de muy escasos recursos para la canalización de sus necesidades en medio de este periodo apremiante. Realizamos ferias de gran impacto destinadas a las pequeñas y medianas empresas, como las ferias Expo Préstamos y Expo Fomenta Pymes Banreservas, realizando desembolsos históricos de préstamos comerciales con condiciones especiales de financiamiento, fortaleciendo su capital de trabajo y dinamizando sus operaciones para seguir adelante en estos momentos de reactivación comercial y económica. Seguiremos siendo catalizador de la economía dominicana como una entidad que brinda soporte a todos los sectores productivos, generadores de empleo del país, asegurando que nuestros clientes sigan teniendo la tranquilidad de que cuentan con su banco, ahora más presente que nunca y a favor de todos los dominicanos. Continuaremos trabajando activamente como firmes aliados del turismo para relanzar la puntera y privilegiada posición que tiene República Dominicana como el principal destino turístico del Caribe y lo que representa para nuestra economía en beneficio del desarrollo de otras áreas productivas, como es el caso de alimentos, insumos de producción local, artesanía, comercio, transporte, entre otros. En Banreservas tenemos el fiel compromiso de continuar impulsando el sector de la construcción mediante programas con aliados claves para mejorar la calidad de vida de los dominicanos a través de la construcción de viviendas con el objetivo de dotar de un hogar a más de 15,000 familias que sueñan con disfrutar la seguridad de un techo propio. Con el objetivo de transformar los sectores productivos, nos encontramos fortaleciendo nuestro programa Prospera, con una plataforma de apoyo comercial que incluye asesoría técnica, educación financiera y soluciones adaptadas a sus necesidades de capital de trabajo,
o sus ciclos de producción. Junto a Fiduciarias Reservas y en colaboración con el Estado Dominicano, continuaremos con el impulso del programa Factoring Gubernamental Reservas, permitiendo a los suplidores del gobierno acelerar el pago de sus facturas para tener acceso a una fuente flexible y constante de capital de trabajo y flujo de efectivo que les permita fidelizar las relaciones comerciales y fortalecer la cadena de suministro con las instituciones públicas pagadoras. Como parte de nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, nuestra prioridad es la transformación digital de las soluciones financieras y canales de atención de Banreservas, fomentando la cultura de innovación con el objetivo de crear nuevos productos y servicios acorde a las necesidades de los clientes, ágiles, seguros y de fácil uso, incentivando el autoservicio y manteniéndonos a la vanguardia para ofrecer una experiencia memorable. Con el programa Bancarizar es Patria, asumimos el deber de dotar de un primer producto financiero a más de 1 millón de dominicanos en un periodo de 2 años, fomentando la inclusión y la democratización de los servicios financieros a los sectores de la población más vulnerables de la República Dominicana, con la prioridad de bancarizar y promover la educación financiera de forma que los ciudadanos puedan usar productos y servicios bancarios y, en consecuencia, lograr una mejor calidad de vida. Banreservas continuará impulsando el bienestar y la prosperidad de todos los dominicanos a través de nuestro compromiso con la excelencia y calidad humana. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Un año de grandes desafíos. Con su juramentación, el 16 de agosto, Víctor Pichardo marcó el inicio de la transformación en el sector aeroportuario. Teniendo clara su misión con el gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader y al servicio de la gente, llegó a la dirección ejecutiva del Departamento Aeroportuario en medio de la crisis más grande de la historia de esta institución. Recibió el organismo con un déficit de 56 millones de pesos y en 12 meses ya se ha logrado un superávit de 176 millones, representando una recuperación de más de un 200%. Llegó el cambio, desarrollando una gerencia responsable, austera y promoviendo una mayor fiscalización y regulación eficiente de los aeropuertos del país, concesionados y privados. La participación activa en la fiscalización del cumplimiento del protocolo contra el COVID-19 en los aeropuertos hizo a la República Dominicana merecedora del reconocimiento por parte del Concilio Internacional de Aeropuertos, ASILAC, recibido por el Departamento Aeroportuario. Al día de hoy, el Departamento Aeroportuario se está certificando la norma ISO 9001 y 37001 antisoborno, que garantizan la eficacia y transparencia de esta gestión. Una verdadera motorización al desarrollo del sector aeroportuario nacional. A toda máquina se trabaja en lo que será la puerta de entrada al turismo de Pedernales, su aeropuerto internacional. Ya el aeropuerto está en proceso también adelantado de diseño, lo está haciendo el Departamento Aeroportuario.
Con la Organización de Aviación Civil OASI firmamos el plan de acción del Programa Sistémico de Asistencia a través de la Oficina para América del Norte, Central y el Caribe, además de coordinar cooperación en materia aeroportuaria desde la sede central. Y no menos importante, la transparencia y la ética han sido un compromiso puntual en esta gestión, reflejada en el 100% obtenido de manera constante en nuestro portal de transparencia. En el sector aeroportuario dominicano también estamos cumpliendo, estamos cambiando. Bien, aquí estamos de vuelta, 16 de agosto, año 2021, 16 de agosto, año 1863, el día y el año de la restauración de la independencia de la República, 158 años de la independencia, decía, de la ratificación de la independencia, de la restauración. Decía Félix ahorita de que coincide con el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, y es que, como saben ustedes, los presidentes asumen el 16 de agosto, en la Constitución de la República Dominicana así se establece, asumen un 16 de agosto y tienen la obligación de ir a jurar, por la Constitución de la República, de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, entre otros requisitos que establece el protocolo. Los presidentes, a pesar de que la gente se confunde, no tienen posteriormente la obligación ni la necesidad de concurrir al Congreso de la República los 16 de agosto, sí tienen que hacerlo porque así obliga la Constitución el 27 de febrero de cada año a hacer lo que le llaman la rendición de memorias. La rendición de cuentas es un procedimiento que la Constitución manda para que las acciones del Ejecutivo sean descargadas por un poder del Estado distinto, que es el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República. En el caso nuestro tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o el Senado de la República, y ese ritual es obligatorio como una manera de que, lo que le llaman el contrapeso de poder, el Ejecutivo tiene que tener sanciones de un poder distinto, que en este caso es el Poder Legislativo, para verificar la ejecución del presupuesto del Estado a través de los diferentes ministerios. Por eso es obligatorio que el presidente concurra cada 27 de febrero al Congreso de la República, no así el 16 de agosto, a menos que no sea el momento en el que el presidente va a asumir como tal. De modo que es bueno recordar por qué la restauración, qué cosa importante ocurrió para que la República Dominicana iniciara ese proceso de restaurar la independencia un día como hoy del año 1863. Don Freddy. Sí, la restauración de la República no ha tenido esa preponderancia en la historia reciente. Uno siente como que se apaga la fecha y no se le da el real valor que tiene en la historia de la República Dominicana. La independencia en 1844 se consolidó, pero inmediatamente la República fue invadida por España. Y luego, 16 años después, surge el movimiento restaurador, donde se distinguen, entre otras, Gregorio Luperón, Benigno Filomeno Rojas, y una serie de gente que luchó, dio todo por la restauración. La verdadera lucha restauradora de la República es esa que se celebra hoy, 16 de agosto. En el país hay un monumento gigante en Santiago, el monumento a la restauración. Es la principal edificación monumental para conmemorar la gesta restauradora, está en Santiago, y fue allí donde se dieron las ideas y de ahí surgió la lucha restauradora. Don Luis. Bueno, sí, yo pienso, al igual que usted, que esta es una,
con más la guerra que nos dio la verdadera independencia. Miren, hay que situarse un poco, sobre todo para los jóvenes. Los textos te señalan, te enfocan y te ubican en el 1844, el 27 de febrero. Y es la gesta que nos separamos 22 años después de Haití. Y eso está programado, es lo que te inculcan y por ahí va todo. 3 padres de la patria, el trabucazo de la Puerta del Conde, y lo hemos celebrado y lo seguiremos celebrando. Pero 17 años después, don Freddy lo acaba de señalar, ocurrió algo impensable. Y es que bajo el dominio de ese lucro de los que dirigen y de ese tipo de personas, viene la sucesión de Buenaventura Báez, que más rico no se pudo hacer por un tema del erario público. Y ahí surge la figura del general Pedro Santana, que lo tumba, pero vino con el mismo can de ese ego y de todas esas situaciones, que no voy a entrar a considerar a Pedro Santana. Pero ¿qué hace Pedro Santana? Le dice a los españoles, hey, vuelvan para acá, a la colonia, vuelvan para acá, y le dicen, porque no nos podemos administrar. Oigan eso, nada más habían pasado 17 años, estamos hablando del 1863, y Pedro Santana motiva que los españoles regresen para dominar la isla. O sea, después de liberarnos con ese grito, entonces resulta que queremos volver a ser colonia, y lo lograron. Es bueno decir que España lo pensó, porque ya había perdido el interés, ya lo habían saqueado todo. Entonces viene ese episodio y se instalan los españoles, y ustedes saben cómo lo llamamos, una provincia de España. Así como es Cádiz, así como es esa provincia, así era República Dominicana, una provincia de España. Entonces, ese fervor de los dominicanos, que nosotros tenemos que rendirle reverencia, además de los padres de la patria, comenzó entonces a florecer. Y hubo un primer intento, y fue fallido. No olvidéis lo que ocurrió en el pueblo de don Dani Alcántara, en San Juan de la Maguana, cuando precisamente para liberarnos de eso, ocurre lo que ocurrió con Sánchez y José Contreras. Y ese primer intento fue fallido. O sea, nos vencieron, ¿quién? El general Pedro Santana, con una serie de tropas, que quiero decirle que precisamente un 16 de agosto, un día como hoy, en el 1863, comienza a librarse esa restauración que evidentemente trajo como consecuencia la guerra restauradora y lo que somos hoy día. Pero hoy hay que dar una serie de pinceladas, porque esto no es un programa de historia. Y es el hecho de que precisamente lo que se conoce como el grito de Capotillo es donde se da la alzada. Ahí precisamente el general Santiago Rodríguez, con un hermano de Gaspar Polanco, José Antonio Polanco, hacen una decisión y da lo que se llama el grito de Capotillo. Miren, mis amigos, eso debe considerarse como el más grande grito de independencia de la República Dominicana. Porque ¿qué hizo el grito de Capotillo? Le dio motivo a los demás pueblos y comenzaron a pelear y a buscar. Entonces se armaron 2 bandos, el bando de los dominicanos y el bando supuestamente de españoles. No, era bando de dominicanos también, con bandera española. Yo no lo quiero decir mucho, lo digo bajito. Máximo Gómez, mucha gente por ahí, pero esa historia no me interesa. Teniente. Me interesa la parte dominicana. Teniente y oiga para la español. historia, don Dani Alcántara. José Pierre, un haitiano, también se sumó en ese momento para esa conquista y reconquistar nuestra nación. Entonces, el grito de Capotillo se da allá en Dajabón, donde hay, don Freddy, también un hermoso monumento que debe rescatarse y que deben llevarse a todos los estudiantes habidos y por haber de República Dominicana a excursiones a ese lugar en Dajabón. Entonces eso motivó que vinieran esas tropas, y el sur siempre combativo. Se dio la batalla de la Canela, y en esa batalla de la Canela José María Cabral lideró eso y venció ahí a los que estaban por la denominación española. ¿Y qué hizo con el gobierno de los españoles? Lo trajo hasta Azua. O sea, de allá donde estaban, vinieron hasta Azua, allá fueron reduciendo todo eso. Eso ocurrió, señor, en 2 años. Entonces los dominicanos, que les decían guerrilleros contra tropas españolas, incluidos dominicanos, se armó esa guerra hasta que finalmente, el 3 de marzo
de 1865, la reina Isabel II firma y decide retirarse. Y el 15 de julio, oye, los 15 de julio son interesantes, Trinitaria, una serie de fechas, entonces se marchan los españoles y quedamos real y efectivamente ya con la independencia, con Pepillo Salcedo de primero, y eso es lo que se llama la guerra restauradora. ¿Por qué 16 de agosto? Porque inició en el 1863 y fueron apenas 17 años de independencia, se arma esto, pero se recuperó en 2 años y hoy somos la República Dominicana. Tengamos todos presente que este es uno de los días más grandes que tiene la República Dominicana. Bueno, hay una, por suerte no se ha mantenido esa discusión, había los artistas, el padre de la patria, y los peronistas, tenían la discusión de que si la independencia fue en 1844 o si la independencia fue en 1863. Para algunos, lo que ocurrió el 27 de febrero de 1844 y en adelante fue una separación. Y que la independencia viene el 16 de agosto, comienza el 16 de agosto con el 63, con el grito de Capotillo, que allí el gobierno de Salvador Jorge Blanco y los refiere Luisín eligió un monumento bastante vistoso, que luego fue dejado abandonar, como ocurre con muchos monumentos. Un verdadero abuso. Un abuso. El profesor Juan Bosch destaca que la principal espada de la restauración fue Gaspar Polanco. Y hay quienes comienzan a citar a Luperón, que yo soy luperonista también. Yo también, pero Gaspar Polanco fue... Y nada más tiene una calle, excelente observación. Muy marginal. Benito Monción. Y Pedro Pimentel, Y Pedro que Pimentel. perdió adelante. Y Santiago Rodríguez, ya tú lo mencionaste. Sí. Pero Gaspar Polanco, según el profesor Juan Bosch, que otros le rebatieron, fue la principal espada. ¿Dónde tuvo el fallo de Gaspar Polanco? Que después vino una lucha de clases cuando fusiló a Pepillo Salcedo. Que era el presidente. Eso opacó la figura de Gaspar Polanco. Pero bien, recordemos que en 1861, cuando se produce la anexión, que duró 2 años, y Luisín lo refiere, a España no le interesaba esto. España tenía ya su mundo realizado en Sudamérica. Y ya se habían llevado todo de aquí. Ya habían llevado todo de aquí, en Sudamérica, con el virreinato ya había desaparecido también en Perú. Todas estas, en tierra firme, le tenían más atractivo que la República Dominicana para los españoles. Pero bueno, si aparece la principal figura que supuestamente de la independencia del 44 y le ofrece a España en bandeja de plata la reconquista sin tirar un tiro de un territorio que perdió, bueno, pues España lo acepta. Pero no le interesaba porque aquí no había ya ninguna riqueza. Tienes razón, y lo unieron a su protectorado en Cuba también, que lo tenían Cuba, aquí y otro pueblo de las Antillas que no me recuerdo. Pero bien, refería Freddy como que se ha ido perdiendo el interés, el fervor patriótico, patrio por la restauración, y que eso debe rescatarse, es verdad. El Estado debería propiciar una mayor difusión y motivar un mayor interés de los dominicanos por la restauración. Lo tenemos solamente como cada 4 años que el presidente de la República, que es electo en las elecciones previas, asume el poder y luego se pierde, se va perdiendo en el tiempo, y le damos más significación a fechas muy marginales. Pero hoy tienen más el primer año de gobierno que la misma restauración. Correcto. Sí, o sea, sí. el foco del día de hoy no es la restauración, es el primer año. Y el foco del próximo va a ser el segundo año. Y así se va perdiendo el interés por la restauración, cuando reiteramos que debería ser tan fundamental y tan difundida como el mismo 27 de febrero. Feri.
Sí, solo para abonar algo de lo que han dicho los amigos y colegas respecto al tema de la restauración. Hay pendiente volvemos con Luperón, está pendiente el tema de Gregorio Luperón, de general Gregorio Luperón, que como ustedes muy bien señalan, estamos hablando de la verdadera independencia nacional. Y que para muchos, para algunos, yo me sumo a ellos, entiendo que Gregorio Luperón debiera ser también un cuarto padre de la patria. Pero ocurre que este es un país de pactos y eso no es malo, o sea, porque esos pactos que hemos firmado permanentemente en medio del discurrir de la historia de la República nos ha permitido vivir en paz, conservar la paz durante muchos años y entre esos pactos se refleja el hecho de que tenemos 3 padres de la patria. Eso es fruto de un pacto. Porque en definitiva, si había que escoger uno, en ese momento debió ser Juan Pablo Duarte. Bueno, pero que son discusiones que ameritan de muchas profundidades y el momento ahora pues no estamos en ese. Entonces, en una ocasión, aquí hubo un anuncio de un ron que era muy popular en ese entonces, que decía que este era un país muy especial. Y ciertamente hay algunos hechos, a propósito de la restauración, que confirman esa especialidad de República Dominicana. Creo que hay pocos países en el mundo que tienen 3 padres de la patria. Y creo también que hay pocos países en el mundo que tienen 2 independencias nacionales. Y esas son características muy particulares de la República Dominicana que podrían pasar así como desapercibidas, pero también te da una idea de lo que somos como sociedad, que ciertamente es un país muy, muy especial. No fue vago ese calificativo que permanentemente se le da a la República Dominicana. Y ahorita cuando se habló del monumento grande que tiene la restauración en Santiago, cabe recordar que ese monumento ni siquiera fue para la restauración. Ese monumento se le construyó al generalísimo Trujillo. Los santiagueros se ponen guapos cuando le decimos eso y creen que porque uno es capitaleño y eso, y la gente de Puerto Plata defiende que ese monumento de la restauración. Pero ese monumento a Trujillo, pero ya desde 1961 para acá se le cambió el nombre y entonces es el monumento a la restauración y qué bueno que así fue, pero hay que recordar esa parte porque es la historia reciente de República Dominicana. Bueno, pues miren, los compañeros Edmundo, Marino y Napoleón iniciaron el programa demostrando que tenían un gran interés por entrar en las consideraciones sobre el primer año de gobierno del presidente Abinader. Y es bueno decir, a propósito de algo que yo comentaba al principio, yo decía o explicaba por qué el presidente de la República, en este caso el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, no concurre hoy 16 de agosto al Congreso, sino los 27 de febrero, pero es bueno decir que en el día de hoy se produce lo que decía Nelson Encarnación. Hoy se va a elegir el bufete directivo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Todos sabemos, porque ya es una decisión, que van a ratificar a Alfredo Pacheco Soria en la presidencia de la Cámara de Diputados y van a ratificar al ingeniero Eduardo Estrella en el Senado de la República. Pero todos sabemos o debemos recordar que un día como hoy también se elegía la directiva o el bufete directivo de los ayuntamientos, o más bien el presidente del Consejo de Regidores o de la Sala Capitular, pero en virtud de la modificación de la Constitución del año 2010, entonces eso se separó y ya se produjo, en abril se produjo ya
la elección de la nueva directiva de los ayuntamientos, por eso no se produce un día como hoy. Y hoy luce un poco despejado, un poco descargada la agenda oficial, porque nada más ocurre eso que estamos comentando. Así que voy a pasar con los compañeros Marino, Napoleón y Edmundo para que ellos nos cuenten o para que ellos puedan entrar de manera directa, si así lo desean, ya hacer la evaluación del primer año de gobierno en las diferentes áreas. Hay quienes entienden que al gobierno le ha ido bien en un área, mal en otra. El gobierno ha tenido, como ocurre siempre, luces y sombras. Así es que los compañeros todos, yo inclusive, estamos a partir de ahora en el terreno del análisis, no sin antes dejar de decirle que dentro de algunos instantes vamos a conectar para decirle a ustedes lo que está ocurriendo con la depresión tropical Grace. La capital sigue recibiendo agua. Hay una información del COE hablando sobre las provincias, reiterando la declaratoria de provincias en rojo, provincias amarillas. El país entero está bajo alerta. La información más reciente de que disponemos dice que tendremos agua hasta las primeras horas de la mañana de mañana. Así que atentos todos a lo que va a ocurrir con las informaciones que estaremos sirviendo. Vamos a entrar ahora con los compañeros para que profundicen en lo que ya iniciaban ahorita sobre la evaluación del primer año de gobierno. Muy bien, gracias Dani. Bueno, yo que me crié gran parte en Villajuana y veía que una calle tenía 3 nombres: Eusebio Mansueta, Peña Valle, o si no 30 de marzo, San Martín, y así le iba poniendo nombre en cada 4 esquinas, costumbre que a la que no hemos renunciado todavía. Me fui dando cuenta que este era un país muy complicado. A propósito del comentario de ustedes que hablaban de la independencia, aquí primero la historia es una, pero se escribe, depende de quién sea el vencedor y depende de los intereses que se manifiesten. Por ejemplo, aquí se habla de 3 independencias: efímera, de Núñez de Cáceres, en 1844, Juan Pablo Duarte, 16 de agosto, Gregorio Luperón y todo el equipo. Bueno, y así vamos hasta hoy, que como dice Alcántara, se ha cambiado producto de las circunstancias. La toma de posesión en los ayuntamientos ya no es un 16 de agosto, sino otro día, producto de una situación que se presenta, pero estamos en el cambio de administración en el Congreso. Y luego, bueno, se habla siempre del 16 de agosto, celebrando el Día de la Restauración de la República Dominicana, creada en 1844. Y precisamente hoy, pues, se puede respirar una armonía entre lo que es el Poder Ejecutivo y lo que es el Poder Legislativo, porque además de que se anunció con tiempo quiénes asumirían o quiénes continuarían dirigiendo el Congreso, no hubo sobresaltos, o no va a haber sobresaltos. Regularmente se dan esos sobresaltos en los ayuntamientos. Eso se ha obviado. Y otras veces ha habido sobresaltos en el Congreso, pero también eso se ha obviado. Y ojalá que el Congreso cumpla con las promesas de campaña de aprobar cosas que le prometieron al votante y que luego se quedan en el aire. En el caso del Ejecutivo, sencillamente, como decía hace un rato, el presidente Luis Abinader y su equipo han estado sorteando con una situación heredada que fue el coronavirus, y más reciente se agrega ahora otra situación que cuesta dinero y salud pública, que es la fiebre o la peste porcina africana. Agreguemos esta situación de la temporada ciclónica. Siempre habrá críticos, siempre habrá gente que dirá que no se hace nada, que el gobierno va a la deriva. Yo creo que es todo lo contrario. Si se asume una administración en situación de crisis económica mundial y se maneja y se bloquean situaciones de protestas porque se está manejando la economía con criterio, ese es un éxito del gobierno. Si se logra también bloquear la fiebre, la expansión de la fiebre porcina,
eso es una situación de éxitos. Y si sorteamos el ciclón, que eso es cuestión de la naturaleza, podemos decir que tenemos éxitos, independientemente de que haya daños materiales, no como se puede prever si entra directamente a tierra. Por tanto, ya será el miércoles que veremos algún tipo de pronunciamiento del presidente sobre lo que está pasando en el país. No tiene que ser necesariamente sobre el día de hoy, porque ciertamente, como decía Alcántara, hoy no se rinde ninguna memoria gubernamental, sino en febrero. Y entonces la gente podrá sacar sus conclusiones de cómo va caminando la administración pública. Napoleón. Sí, realmente, como tú bien señalas, Marino, el presidente tenía elaborado un discurso para emitirlo hoy a las 8 de la noche, incluso se ha dicho que está grabado. Lógicamente, los estrategas del presidente saben que no es conveniente, hablando desde la expectativa que hay con el tema de la tormenta, emitir un discurso en este momento. Y eso quizás es parte de un error que cometió el gobierno o el presidente en una ocasión en que hizo una presentación parecida a la que tiene prevista para el día de hoy, que será el próximo miércoles. Es decir, se llevó de alguna gente del Palacio, creo, no, emita hoy el discurso, pero ese día, si mal no recuerdo, había las finales del béisbol, había una situación donde la atención del pueblo estaba puesto en otro tema. Eso siempre, en términos de marketing, en términos de imagen, los presidentes deben tenerlo pendiente. Por eso el presidente suspendió todo. Durante el fin de semana estuvo en Ocoa, al día siguiente, el domingo, iría a Puerto Plata, suspendió todo para concentrarse en lo que es la prioridad en esta coyuntura, que es el desarrollo, el desenlace que podría haber tenido Grey. Gracias a Dios no nos golpeó con vientos severos, pero sí muchas inundaciones y de seguro los daños serán muchos. En el Congreso, como bien decía Marino, en el día de hoy se escogen los bufetes. Ya se sabe de hace un tiempo de lo que son. Alfredo Pacheco será electo presidente nuevamente de la Cámara de Diputados y Eduardo Estrella del Senado. Con Eduardo hubo unos problemitas porque algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno querían la presidencia. Hablaban de más de 4, había uno que sí contaba con el respaldo de la mayoría. Ahí tuvo que el presidente intervenir y aplicar todo el tema de la inteligencia política. Era preferible darle otro año más a Eduardo Estrella, evitarse los conflictos internos, y vamos a ver qué pasa más adelante, tomando en cuenta lo que se avecina, y podría ser, la gente habla de, bueno, una repostulación de Luis Abinader, que es muy temprano hablar de eso. Sobre lo que han sido sus logros, todo el mundo sabe que entrar de relevo, hablando del béisbol, en un juego con 9, con base llena, una situación difícil, el pitcher que logra, como bien decía Marino, evitar carreras realmente así. Es decir, el presidente, él personalmente ha dado demostraciones de que tiene interés claro de que mejore la situación. ¿Cuál es su mayor reto? Es seguir trabajando en la recuperación de la economía y prestar suma atención al tema de los precios de la canasta familiar. Ahí para mí debe estar enfocado, porque realmente un gobierno puede ser muy bonito. Hipólito Mejía gobernó durante 2 años que fue de manera maravillosa, después vinieron 2 años que por causa ajena, si se quiere hasta su voluntad, causas externas, no le permitieron desarrollar su agenda económica y terminó fuera del poder. Así que debe concentrarse en eso. También en el tema del Congreso, ahí está el Código Penal, que es un tema más que necesario político, tiene el aspecto necesario de la modificación del código, de la necesidad a que se ajuste a lo que son los actos delictivos, y que
está el tema de las 3 causales. El propio presidente ha dicho que está de acuerdo con las 3 causales, pero ahí hay un problema político si hay una mirada al 24. Las 3 causales ha dividido a la sociedad dominicana entre los que están a favor y los que están en contra. El presidente quiere manejar con cuidado toda esa situación. Está el aspecto económico, está el aspecto de salud y el tema de educación, que se inicia nuevamente, se reinicia la docencia presencial después de todo esto mundo. Bueno, mira, el análisis político de un Estado, de un gobierno, hay que verlo de manera integral, holística, porque son importantes los temas económicos, políticos, institucionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la coyuntura actual hay 2 temas que han copado la agenda nacional y que son prioritarios. El tema de la pandemia y su principal consecuencia, que ha sido la crisis económica, que implicó en el 2020 un crecimiento negativo de un 6.6%. En un momento dado se perdieron más de 1 millón de empleos y la caída del ingreso fue impresionante y al mismo tiempo el aumento del gasto público fue impresionante. Esa presión económica provocó en un momento dado incluso que la tasa del dólar se empezara a deslizar, lo que provoca inestabilidad macroeconómica e inflación. Se subsanó con los préstamos, que ha implicado que el gobierno en lo que lleva de año ha tenido que coger prestado alrededor de 14.000 millones de dólares, lo que incrementó la deuda de un 48% a un 72% con la deuda consolidada. Presiones que implican que ya el presupuesto incluso está bastante rígido. Entonces, ¿cuál para mí es los dos temas principales que hay que hablar? ¿Cómo manejó el gobierno el tema de la pandemia, que es lo que va a permitir que se pueda reabrir adecuadamente la economía para que todo vuelva a la normalidad, y retos que tiene en el futuro desde el punto de vista económico? No es cierto que si seguimos con el mismo nivel de endeudamiento, el país no va a entrar en un momento dado en colapso, porque hablamos de que alrededor del 35% del presupuesto, solo el 35%, se utiliza para el pago de intereses de la deuda, sin hablar de la amortización de la deuda. Entonces, si hablamos entonces qué ha hecho el gobierno, aparte de tomar el préstamo, hay que ver los diferentes subsectores, cómo se han manejado. Bueno, hemos tenido una adecuada recuperación del turismo. Se hablaba de que los economistas auguraban que una de las dificultades que íbamos a tener para tener una recuperación económica era precisamente que el turismo posiblemente iba a ser el sector que más iba a durar en recuperarse, que está catalogado como el principal motor de crecimiento económico. Hemos tenido una recuperación de alrededor de un 70%. Hemos tenido también la solidaridad del sector de nuestra diáspora, que ha duplicado las remesas en el último año y medio. Eso también ha contribuido a que mejore el consumo interno y a que se mantenga la estabilidad macroeconómica, a fortalecer las reservas. Otro tema importante ha sido la recuperación de la zona franca. En este año se reporta un incremento de un 21% de zona franca, y eso también ha contribuido a que se recupere adecuadamente el empleo, que había sido altamente golpeado. También ha sido efectiva la política monetaria que ha implementado el Banco Central. Si yo tengo que hacer una crítica, se la hago al ministro de Agricultura. ¿Por qué? Bueno, ha tenido choques externos, evidentemente. El petróleo se ha incrementado, los commodities se han incrementado, vino la fiebre porcina. Sin embargo, yo entiendo que no ha sido un adecuado planificador del sector agropecuario. ¿Por qué lo digo? Porque
Desde que inició la pandemia, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL auguraron que iba a haber problemas con los precios de los commodities y que iba a haber problemas con la cadena de distribución mundial, el tema de los fletes. Entonces, no vimos de manera adelantada, de manera previsiva, ningún plan para enfrentar lo que se sabe que venía. Entonces, han venido a actuar de manera reactiva y por eso ahora el pollo cuesta 100 pesos. Independientemente de las excusas que dé Agricultura, yo pienso que no ha planificado bien la producción nacional. Paso con Dani Alcántara. Bueno, miren, a propósito de la información sobre los 14.000 millones que habría tomado de deuda el gobierno del presidente Abinader, el gobierno está muy activo, aquí nos mandan la respuesta de inmediato. Qué bueno. De inmediato. Qué bueno que sea así. Voy a leer la respuesta que da el gobierno, una información que nos acaba de llegar ahora, antes de pasar a ver un boletín sobre